Dios le bendiga, mis amados. Amén. Es maravilloso orar, ¿no? Es maravilloso, hermanos. Ustedes no saben cuántas cosas de pronto los dejan, los liberan. Dice el Señor que la oración tiene el poder de desatar, de romper ligaduras de impiedad. A veces tú no sabes qué cosas han envuelto tu vida, qué cosas te tienen atado, desanimado, sin ganas de orar. Tú no sabes con qué, cómo el diablo de pronto te ha atrapado de repente y hace tiempo no lees la Biblia, no tienes deseos de orar. Y orar aquí, donde está el pueblo de Dios, donde está el cuerpo de Cristo reunido, tiene un compromiso de parte de Dios de que todo lo que se ata, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, queda atado. Y todo lo que se desata, queda desatado. Amén. Si tú lo crees, disfrútalo. Porque como hijo de Dios, gracias a lo que estamos estudiando en estos días, a nuestra unión con Cristo, ¿no es cierto? Estamos estudiando la unión con Cristo. Y este tema, hermanos, a medida que lo voy aprendiendo y lo voy viendo cómo Dios lo ha ido ministrando en mi propia vida durante todos estos años en la fe, voy viendo que es algo tan vital y muchos comentarios y muchos predicadores serios que respeto bastante en la exposición, ellos hablan de lo difícil que se hace para ellos predicar. Entonces yo como que me traumo un poquito, ¿no? Porque ellos hablan de que explicar este tema de la unión con Cristo es bastante difícil, ¿no? Este es uno de los misterios de Dios. Y entonces tratar de desenmarañar la madeja no es tan fácil. Pero damos gracias a Dios porque ya hemos ido aprendiendo algunas cosas. Hoy día vamos a aprovechar que están en pie y buscan Romanos capítulo 12, verso 5. Vamos a ver muchísimos textos, pero este pasaje como que expresa bastante bien uno de los puntos de la unión con Cristo que vamos a ver. Dice así la palabra del Señor: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche. Estamos aquí delante de ti, Señor, seguros de que tú vas a ministrar, vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, como estás bendiciendo mi vida de una manera especial, Señor. Yo te pido también que tú traigas ese gozo, ese avivamiento, que traigas, Señor, esa frescura de saber lo que somos en ti, quiénes somos en ti, cómo estamos en ti, cómo tú estás en nosotros, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, reconozco mi limitación, reconozco que nadie es suficiente para la exposición de estas verdades y grandes misterios que tú has dejado ahí en tu palabra, pero trataré, Señor, en la medida en que tú me ayudas, oh Espíritu Santo, y ayudas, Señor, a tu pueblo, a cada uno de ellos, que su corazón quede dispuesto, abierto a entender y a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oro. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Dentro de los puntos que hemos visto en nuestra unión con Cristo, el último punto que expuse fue que todas nuestras acciones, ¿verdad? Que todas nuestras acciones pueden ser hechas en Cristo. Todas. No dije deben, porque mientras estamos en este cuerpo, siempre hay esa lucha entre la carne y el espíritu. Y recuerden que prevalece más el que más alimentas, ¿no? Nunca me voy a olvidar, hace muchos años, un predicador de esos que predicaba en carpas cuando habían campañas, ¿no? Dio un ejemplo que para mí, y lo he repetido en muchas oportunidades, de si dos personas, si hay una lucha en nosotros constantemente, porque la carne es de naturaleza pecaminosa y el hombre nuevo, ¿cuántos son hombres nuevos? Amén. Los que hemos nacido en Cristo Jesús es un nacimiento espiritual.
actual, es un nacimiento espiritual. Tenemos nueva vida en Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús no es una vida parchada, reparada, no era una enfermedad de la cual hemos mejorado. No, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. ¿Ya? Pero esta nueva vida combate con la vida decrépita que está muriendo, que es la de la carne. Entonces, este ejemplo es tan claro de que usted tiene que saber que siempre va a ganar el que más alimenta. Pero al que lo tiene en sequía, al que lo tiene mal alimentado, siempre va a perder. Y este predicador decía, ¿no? Pero ¿cómo sé? Le decía, mira, había un señor que tenía 2 perros, que siempre estaban peleando. Siempre. Y todo el tiempo, ¿y por qué? Sí, decía. ¿Y cuál ganaba? No? Ganaba el que más alimentaba. Porque al que lo tenía una semana amarrado, todo flaco, sin darle agua, sin darle nada, cuando salía este que había estado comiendo bien, hacía leña del pobre otro perro. Y cuando a este lo tenía al hambre y alimentaba a este venía y se desquitaba de todo lo que el otro le había hecho. Entonces, nuestra vida es un ejemplo fuerte, pero es un ejemplo muy, muy claro, hermanos. Si no hay las herramientas que Dios te ha dejado, si no tienes una vida espiritual que se alimenta de la palabra de Dios, que medita en su ley, dice la Biblia de día y de noche, yo voy a aceptar que aunque sea lo hagas en la noche o que lo hagas aunque sea en la mañana, aunque sea mediodía, pero que medites, que pienses en las cosas del Señor. Y si no oras, peor, porque la oración es el oxígeno del alma. Eso lo entendemos bien, ¿no? Acuérdense del COVID. ¿Qué buscaban cuando no funcionaban los pulmones? Oxígeno. La gente se moría sin oxígeno. Y de tu alma, el oxígeno es la oración. Así es que si no oras, ya sabes, ya me imagino, o no quiero imaginarme cómo te tiene el enemigo, ¿no? Atrapado, haciendo perder el tiempo, distraído, con la carne tomando el control de tu vida. Entonces, todas nuestras acciones pueden ser dirigidas por el Señor. ¿Cuándo? Cuando el Señor es el Señor, pues. Hemos dicho claramente ahí que en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces yo para andar conforme al Espíritu tengo que saber, tengo que conocer lo que agrada a Dios. Por ejemplo, los que vinieron el día sábado al culto de jóvenes saben lo que le desagrada a Dios. ¿No, jóvenes? 7 cosas por lo menos aborrece el Señor, ¿no? Esos ojos altivos, esa lengua mentirosa y cosas que tú tienes que cuidar para agradar al Señor. Entonces los que andan conforme al Espíritu van a tener mucho cuidado de vivir de acuerdo a las cosas que le agrada al Señor o teniendo cuidado de lo que les agrada al Señor. Ahora también decíamos claramente ahí que en ese ámbito, cuando Él está en nosotros, se supone que no hacemos nada sin consultarle a Él. Entonces, el hecho de nuestra unión con Cristo tiene varias manifestaciones. Primero, nosotros estamos en Cristo. Pero segundo, Cristo también está en nosotros. Ajá. O sea, no solamente yo estoy en Cristo. He dejado de orar, no leo mi Biblia, entonces ya pues, no estoy en Cristo, no le estoy haciendo. No, un momentito. Porque Cristo también está en ti. Y si eres nacido de nuevo y regenerado por Cristo Jesús, esa conducta
ese comportamiento inadecuado, inapropiado que estás teniendo, deshonra y trae dolor y tristeza a Cristo. Por eso dice claramente la palabra del Señor: el que me sigue, tome su cruz cada... Niéguese a sí. ¿Por qué se tiene que negar a sí mismo? Porque es Cristo el que está en mí y yo no debo hacer lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. ¿Se dan cuenta? No solamente, y esto es lo importante, ¿no? Eso lo escuchaba al pastor Núñez en antes, que él decía que eso era lo que más difícil se le hacía explicar a la congregación, porque a veces uno dice, ya pues no estoy yo no estoy en Cristo. Pero la Biblia dice que cuando tú naces de nuevo, no solamente tú estás en Cristo, sino que Cristo también está en ti, porque no hay nada bueno en ti. Cristo tiene que obrar a través de ti. Él obra a través de ti. La gloria del Padre tiene que ser vista a través de ti. Porque por eso dice Efesios 2. Vamos al tema de la noche entonces. Ahora, después de haber recordado de que estamos en Cristo, vamos a ver que no solamente estamos en Cristo, no solamente todas nuestras acciones pueden ser hechas en Cristo, sino que también somos un cuerpo en Cristo Jesús. O sea, ya Dios no trata con nosotros de manera individual solamente, sino también como iglesia, como cuerpo. Y tiene que haber una relación saludable los unos con los otros. ¿Por qué las iglesias desaparecen, hermanos? Si ustedes analizan históricamente por qué las iglesias desaparecen, es que por lo que primero que entró a esa iglesia que estaba por desaparecer fueron enemistades, resentimientos, pleitos, disensiones, los unos con los otros. Entonces, ¿qué cuerpo va a sobrevivir? ¿Qué cosa es el cáncer? Es una célula rebelde que no se sujeta, ¿verdad?, a la orden del cuerpo y que crea su propio sistema, crea todo, lo hace en paralelo, solo que para hacer lo que él quiere, toma de lo que está bueno. Así es. Por eso le dicen células rebeldes. ¿Y eso qué hace? Mata. Entonces, por eso cuando los médicos ven un pequeño indicio, un pequeño puntito, un pequeño tumor, ¡fua!, ahí no hay que darle vuelta, dicen los doctores. Con eso no se puede jugar. Eso es inmediatamente intervención y extirpación. Y después de eso un bombardeo continuo de quimio para matar cualquier célula rebelde que por ahí se haya escapado, porque pueden volver a producir una rebelión en otro sitio. Entonces, hermanos, miren, ¿están entendiendo? Si somos cuerpo de Cristo, que eso es lo que vamos a ver en esta noche, junto con el otro punto, si el Espíritu Santo me ayuda y me da tiempo, ¿verdad? Que dice, asimismo, así como estamos en Cristo, también nosotros, siendo muchos, somos una hermosa congregación, ¿verdad? Somos muchos. Y eso que no estamos todos, siempre es un poquito menos en la semana. Pero no saben cómo regocija mi corazón cuando veo una hermosa congregación como ustedes, jóvenes, mayores, ancianos, niños, es lo más lindo. Porque el domingo me tocó estar visitando una iglesia que estimo mucho, que aprecio mucho, y veía media mermada la congregación. Y daba gracias a Dios por la iglesia de Pachacama. Amén. Que siempre Dios está añadiendo los que han de ser salvos. Eso que las ovejas somos medias vagas para hacer campañas, pero Dios añade, Dios trae, Dios aumenta. Oh, Dios es bueno, amén. Entonces dice claramente en la palabra del Señor que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y en Cristo Jesús, miembros los unos de los otros. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero una de las cosas que yo veía a la luz de lo que oraba y le pedía al Señor que me diga qué compartir en esta noche, era que casi siempre cuando nos vemos como cuerpo de Cristo, lo vemos Él como cabeza y nosotros como una parte de alguna de las partes del Señor. Siempre decimos, aunque sea seré la uña, pues, pero nunca nos vemos como esa uña vinculada a la piel.
O como esa uña vinculada al sistema nervioso. Porque esa uña no llega hasta el cuello sola, llega por una serie, ¿verdad?, de células que tienen un conjunto de diferentes órganos como músculos, tejidos, tendones, ¿no?, huesos, que armando el conjunto van formando el brazo, el antebrazo, el hombro, hasta que llega, pues, ¿no? Pero siempre nos hemos visto como, ay, sí, Cristo en la cabeza y yo cualquier parte del cuerpo. ¿Y el resto? ¿Piensan en el resto o no? A ver, sean honestos, yo nomás no pienso en el resto. No, a veces nunca pensamos en el resto del cuerpo. Pero dice que una de las cosas que nosotros debemos tener en Cristo Jesús es no olvidar que somos un cuerpo. Somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros y somos corresponsables de nuestro hermano, porque el Señor dijo que el primer gran mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Ni siquiera como quiero a mi hijo que es mi súper engreído o mi súper nieto que es súper engreído. No, ni siquiera como es. No, como a ti mismo. Porque la verdad, hermano, es que tú no quieres a nadie más de lo que te quieres a ti mismo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y dice así la palabra del Señor, ¿no? Entonces, no somos individuos aislados. Lo primero que tienes que entender que en Cristo Jesús, y cuando has venido a ser parte del Señor, cuando has nacido de nuevo, no eres un individuo aislado. Tú no puedes ser parte de la iglesia y entrar y salir como Pedro por tu casa. No eres miembro de la iglesia entonces. Porque eres parte de un cuerpo, que es la iglesia. Y debes sentir en tu corazón la carga, la responsabilidad de saludar a tu hermano, de darle un abrazo, de mirar el rostro de tu hermano, cómo ha llegado, cómo ha venido, se ve cansado, se ve agotado. Y no solamente buscar a los que quieres. No, es como que digas, ay, es fácil lavar mi mano, y si nunca te lavas los pies. ¿Sí o no? Pero es parte de tu cuerpo también. Entonces aún esos miembros que no te interesan tanto tienen que interesarte porque son tu cuerpo. Amén, hermano. No somos una isla, no somos individuos aislados. Dios respeta nuestra individualidad. Dios no va a cambiar eso. Nuestros gustos, nuestras preferencias, no. Pero sin embargo, como cuerpo, como iglesia, Dios nos dice claramente en su palabra que nosotros estamos unidos. Y miren, en Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. O sea, no solamente es el salvador, sino es el que en el cuerpo nos dice cómo debe moverse este cuerpo, cómo debe ser direccionado este cuerpo. Así que él es la parte que debe relacionar todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Ahora, cuando una persona está muy grave, tienden a hacerle, a ponerlo en coma. ¿Cómo se llama ese coma? Coma inducido. Para que el cerebro descanse y se desinflame, para que el resto del cuerpo solamente cumpla la función de desdoblarse y poder recuperarse mejor, para que los efectos del dolor, de las heridas, si es cualquier tipo de enfermedad que tengan, si los médicos, claro, lo consideran, inmediatamente lo meten a coma inducido. No estaría en coma si no se lo provocaran los médicos, pero en ese estado aún de coma, miren cómo es en la sabiduría de Dios, el cuerpo puede recuperarse. Así es que Cristo nos enseña claramente que así como nosotros somos muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y cuando tú vengas, siempre recuerda eso. Si tú has nacido de nuevo, si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, si has sido bautizado, si lo has recibido, te has hecho parte de su cuerpo, te has identificado con él, tú tienes que entender claramente que somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros.
Tenemos que mostrar interés, tenemos que mostrar preocupación. Porque somos de Cristo. En 1 Corintios 10, 17 dice, siendo solo uno el pan, cuando está explicando, vayamos a 1 Corintios para que lo veamos mejor y lo entiendan, desde el verso 15. 1 Corintios 10, desde el verso 15. Dice, ¿no? Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y está usando ese ejemplo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque en la cultura, cuando se celebraba la cena, la Pascua, que celebraban los judíos, eran unos panes grandes. Una vez me trajo la hijita de Camone, Meili, me trajo del Cusco un pan cusqueño que le llaman. Así es. Ya, más o menos así es ese pan. Entonces, ese pan alcanzaba para los 12 que estaban en la mesa. Partía un pedazo, le pasaba al otro, le pasaba al otro, le pasaba al otro. Y entonces ahí dice, ¿no? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Entienden? Háganse la ayuda visual, la imagen, ¿no? Cristo tomaba un pedazo, lo partía y él dijo, cada vez que hagan esto, recuerden, mi cuerpo molido por ustedes, partido por ustedes. Sin embargo, en este cuerpo también están ustedes, porque yo estoy tomando el lugar de ustedes. Siempre que lo hagan, háganlo en memoria, no lo hagan por hacer. Recuerden que somos uno, Esas metáforas son muy profundas, hermano, muy profundas. Nuestra unión con Cristo, que aunque muchas veces podemos ser cada uno con nuestras propias características, cada uno con nuestra manera de ser, cada uno con nuestras peculiaridades, pero no olvidemos que somos un cuerpo, porque eso quiere el Señor. Dice claramente, aún con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Cristo, hermanos. Lo que tiene que estar en tu mente y en tu corazón es que somos lo que somos, no por ninguna habilidad, no por ningún talento, no por ninguna cualidad, sino porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Grande es este misterio, pero si tú lo entiendes, entonces tú vas a saber la necesidad que debemos tener los unos de los otros. Si esa verdad es revelada en tu mente, realmente traspasa tu corazón y te hace entender que somos un cuerpo con el Señor. 1 Corintios 12, vamos a leer, del 12 en adelante es mucho, pero vamos a leer del 25 al 27. Por favor, Berenice, ayúdame. Lee del 25 al 27. Usen sus celulares electrónicos, físicos, pero úsenlos. Del 25 al 27. Amén. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, dice, ¿no? Para que no haya ese sentido de mirar menos a otro, mirar más a otro. Que Dios ha hecho el cuerpo, Él lo ha ordenado, si ustedes leen desde el verso 12 van a darse cuenta que nadie puede decir al otro no te necesito, o tú eres menos, o tú eres más. No son por las funciones que cumplamos en el cuerpo. Para Dios cada uno es vital, y dice para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los
nosotros, los unos por los otros. Tiene que haber esa genuina y esa sincera preocupación, hermano, de los unos por los otros. No solo los que son de mi equipo, no solo de los que son parte de la tarea o del ministerio que yo desarrollo. Por eso fue hermosa la EBDB, porque ahí, si bien es cierto, era responsabilidad de la escuela bíblica, pero podíamos ver a los hermanos de misiones trabajando, decorando, adornando, podíamos ver a los jóvenes en los juegos, ayudando con los pequeños, y a los adolescentes corriendo de aquí para allá, llevando una cosa y otra cosa. Podíamos ver, hermanos, aún al ministerio de familia, ahí las hermanas ayudando con los refrigerios, con los refrescos, porque se veía el cuerpo, aleluya. Lo que a Dios le trae gozo es ver su cuerpo. Dios no menosprecia lo particular, por eso dice claramente, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, todos. Amén. Todos dicen, ¡ay! Y de la misma manera, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Tenemos que aprender a gozarnos con los que tienen alguna victoria o algún éxito. Si de pronto cuando tú ves que un hermano ha logrado algo o tiene algo, tú sientes celo o un sentimiento contrario en tu corazón, eso no viene de Dios, eso viene de la carne, del orgullo. ¿Por qué no lo hice yo? Reprenda eso en el nombre del Señor, hermano. Aprenda a gozarse, a regocijarse. De repente, tú quieres oír algunas palabras que escuchas que hablan de otras personas, ¿no? Referente a cualquier tema y lo pueden elogiar o lo pueden alabar. Y tú dices, y yo todo el tiempo aquí, nunca me han dicho una palabra tan bonita, nunca me han dado esa palmadita por la espalda. Olvídate, hermano, esa no es la voz de Dios. Porque nosotros lo que hacemos, lo hacemos para ser aprobados por Él. Amén. Lo hacemos para ser aprobados por Él. Y si a mi hermano que me reemplaza le va mejor, yo me gozo con él. Me alegro, me regocijo de que lo haga mejor de lo que yo lo he hecho. Nunca supe, hermanos, que eso venía de Dios. Siempre lo hice porque pensé que eso era lo correcto, pero en estos días que estaba estudiando y veía y recordaba muchas etapas de mi vida, en muchos puestos y posiciones que estuve y que yo nunca lo tomé como que aferrarme. Siempre decía, Señor, ¿a qué aventura me llevarás ahora? No, cuando me decían, hermana, mire, fulano quiere su puesto, algo por el estilo, yo decía, bueno, ¿a dónde me llevará el Señor? Porque si me saca de aquí me llevará para algo mejor. Y nunca vi eso, y doy gracias porque eso era, hermano, porque las cosas son del Señor, no son nuestras. Amén. Y es cierto que si tú puedes decirle a tu hermano y felicitarlo por algo que ha hecho bien, gloria a Dios, dilo, hermano, no seas mezquino, díselo. Porque quién sabe, Dios te está usando a ti para alentarlo, para animarlo, porque hay que alentar y hay que animarnos también los unos a los otros. Pero si a ti no te saludan, ay, el otro día alguien me dijo, a la hermana todito de la iglesia le saludó, hermana, y a mí solo como 10 personas me dijeron que Dios te bendiga por tu cumpleaños. Yo me quedé como un poco así, como clic. Y después le dije, ay, hermana, creo que yo tampoco no le puse, no. No, sí, usted sí me había puesto, hermana. Me preocupé. No, si quienes no lo hubieran hecho, si yo me preocupé porque de repente yo tampoco lo hice. ¿Se dan cuenta? O sea, hermanos, no echemos, porque dice nosotros, de manera que si un miembro padece, ¿no? Si en ese momento estaba afligida la hermana, pues yo le dije, hermana, de repente yo, no, usted sí, me dijo, hermana, amén, hermana, gloria a Dios. Si yo soy la pastora, pero hermana, con eso es suficiente, yo valgo por toda la iglesia. Ah, ¿verdad, no, hermana? Me dijo. Y yo dije, ay, Señor. Pero a veces, hermanos, estas cosas dentro del cuerpo del Señor
tenemos que tener cuidado, amén. Tenemos que aprender a gozarnos, tenemos que aprender a padecer con los que padecen, tenemos que sentirnos un cuerpo, pero tenemos que tener con la claridad de que como cuerpo del Señor, muchas veces no vamos a recibir aplausos, hermanos. Lea Hebreos capítulo 11, es cierto, unos abrieron el mar de par en par, otros apagaron fuegos, otros cerraron boca de los leones, pero otros fueron aserrados. Otros murieron. De algunos ni el nombre está ahí, dice, porque no somos ni dignos de nombrarlos. Qué padecimiento y qué sufrimiento habrán tenido, pero están en la galería de los héroes de la fe. Amén. Así que no solamente pensemos, dice, de manera que vosotros pues sois, ¿qué cosa, hermanos? El cuerpo de Cristo. Miembros cada uno en particular. Ahí está. Dios no les va a quitar su particularidad. Pero sin embargo, somos un cuerpo. Y ninguno, si ustedes leen toda esa partecita, puede decir al hermano, no te necesito. A lo contrario, hermano, nos necesitamos unos a otros. Cada uno de nosotros es importante en el cuerpo del Señor. Cada uno de nosotros es vital en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y miren, amados hermanos, este vínculo, esta comunión es tan profunda, y esto lo dice el doctor Gruden, ¿no? Que este vínculo es tan profundo. Ahí en 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera. Ay, usted dice, qué bueno, ¿no? Pero termine de leer, con tal que sea en el Señor. Aleluya. O sea que si no es del cuerpo de Cristo, lo siento, hermana, te quedarás soltera. O hermanito, te quedarás soltero. Pero tiene que ser del cuerpo de Cristo. Tiene que ser en el Señor. Amén. Tiene que ser, y esto es fuerte, hermano. Pero Pablo dice, ya, si murió aquel que estabas unido por esto y no era tan espiritual ni nada por eso, eres libre, le dice, cásate, sé feliz, ya has estado esclavizada a esa persona que de repente no sería ni un buen creyente. Pero cuidado, eres libre para casarte con quien quieras, pero en el Señor, que alguien que sea parte del cuerpo de Cristo. Uy, he visto que les ha cambiado el rostro, pero bueno, hermano, yo le predico la palabra. Amén. Dice, cuando somos parte del cuerpo de Cristo, entonces, ¿qué cosa va a desaparecer, hermano? Las hostilidades, los resentimientos, los rencores. Ya nosotros nos quitamos de todas esas divisiones pecaminosas. Ya no puede haber, hermanos, rencillas, que no te perdono. ¿Cómo pues usted va a estar peleada este brazo con este brazo? ¿Así van a estar así? No pueden. Se necesitan, ¿no es cierto? Si quieren agarrar algo, tienen que usar las dos manos. Entonces es igual. Dice, ya no hay hostilidad, ya no hay. Gálatas 3:28, hermanos. Para que no crean que es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Porque todos, desde el 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es el nuevo hombre, pues, ¿no? Revestidos de Cristo es el nuevo hombre. Ya no hay judío, ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no podríamos decir, pues ya no hay limeño, criollo, ya no hay cholito, ya no hay blanquito, ya no hay gringuita, ya no hay discriminación, ya no hay rico o pobre. Somos uno en Cristo Jesús. Ay, no, mi hija, ¿qué se va a casar? Ese hermanito pero es miembro del cuerpo de Cristo. Sí, pero apenas es alguien que está con lo básico. Y nosotros ya tenemos un Mercedes en la puerta. ¡Ya no hay! Solamente tiene que ser en Cristo Jesús. Tiene que ser un hijo de Dios, nacido de nuevo, limpiado por la sangre de Jesucristo, transformado, donde tú veas que la vida de Cristo se comienza a reflejar, donde las virtudes, benignidad, abundancia, templanza, fe, están ahí.
Todo lo demás cae ante la presencia de Dios. Todo ha desaparecido de su presencia. Por eso dice, ya no hay judío ni griego, porque el judío se creía, pues, nosotros somos los que tenemos la puerta para el cielo. Estos gentiles paganos, ya no hay. No hay esclavo ni libre, ¿se dan cuenta? El libre era el que tenía, pues, recursos, tenía con qué vivir. El esclavo era el que dependía de un amo. Ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Oh, mis amados, qué importante, qué poderosa esta palabra. Si nosotros entendemos que somos hijos de Dios, y que ahora tenemos esa nueva naturaleza en Cristo Jesús y que somos parte de un cuerpo, ¿verdad? De un cuerpo único que es el del Señor y que es a Él a quien tenemos que darle gloria, honra y alabanza. Buena pregunta. Nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada poderosamente por el Señor. Comienza a tener un sentido diferente. Ya no vivimos en función de nosotros mismos, sino vivimos en función de Cristo. Amén, en función de Cristo. Efesios 2, del 13 al 22, nos revela esta gran verdad, nos amplía esto el apóstol. Dice claramente, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Entonces, ¿puede haber rencillas? ¿Puede haber resentimientos entre nosotros? ¿Puede haber rencores? Ya no, hermanos. Y aún rencores con gente que de repente en el pasado nos hizo daño, porque ya somos nuevas criaturas, ya no hay heridas en nosotros. Y eso está claro, hermanos, eso tiene que estar bien claro en nosotros, porque a veces cargamos, ¿cómo se llamaba el progreso del peregrino? Cargamos una mochila demasiado pesada de cosas del pasado, que en Cristo Jesús tienen que ser todo hecho nuevo. Amén. Todo hecho nuevo. No podemos dejar que el pasado nos lastime, nos haga daño. ¿No? Esa es una de las cosas de las cuales nosotros tenemos que entender que eso ha sido derribado por Dios. Dice la palabra, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, haz esto, no hagas aquello. No, ahora nos mueve el amor de Cristo, ahora nos motiva, ahora el que tiene y obra en nosotros, haciendo lo que nosotros no queremos hacer, es el Señor, para crecer en sí mismos, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliarnos con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y él está hablando de la enemistad que tenían los judíos, ¿con quiénes? Con los gentiles. ¿Ustedes creen que si esto no se le aclaraba en la mente de Pedro, habría ido a la casa de Cornelio? Por el amor de Dios, no habría ido Pedro. Pedro tuvo que entender que ahora ya no era ni judío ni gentil, que si estaba en Cristo, si lo recibía, si creía por la fe, si aceptaba su muerte vicaria en la cruz y lo reconocía como Señor y Salvador, como ese camino nuevo y vivo abierto para llegar al Padre, era su hermano, sea gentil, sea griego, sea romano, sea ateniense, quien fuere. Porque ya no había esa separación entre gentiles y judíos. Por eso dice, grande es este misterio, cómo Cristo vino a hacernos uno. Por eso el Señor dice claramente, ¿no? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando nos reconciliamos con Dios, hermanos, se va a Dios el odio a mi mamá que no me hizo caso, se va el odio a mi papá que nunca le pasó la lamentación a mi mamá, se va el odio. Porque está el perdón de Dios en nuestro corazón. Porque el que no tenía padre ahora tiene al Padre eterno como su padre. Hermanos, y creo que en ese sentido yo tengo esa experiencia personal.
Ahora puedo decirlo con tanto gozo, hermanos. Yo me acuerdo de mis clases del colegio, porque antes te enseñaban religión, era un padrecito español, ¿no? Y decía, esos que se sienten mal con que no tienen padre, pues ahora tienen a su padre que está en los cielos. Y ustedes siéntanse gozosos, porque Dios los ama. Yo decía, santo, nada, en Cristo sois nuevas criaturas. Lo único que tenéis que hacer es creerlo. Y yo creí. Regresé contenta a mi casa. Dije, ya tengo padre. Mi papá había muerto cuando yo tenía 9 años y casi nunca lo había visto. ¿Por qué? Porque sinvergüenzón, enamoró a la pobre provinciana que fue mi mamá y el hombre era casado. Ya se imaginan la historia. Pero ahora tenía padre y me metí a mi cuarto. Me interesó escucharle el mensaje de Billy Graham ese día sábado con mayor interés. Y ahí él habló de cómo yo podía recibir a Cristo y lo escuché con tanta atención. Y le dije, yo te recibo, tú eres mi padre ahora. Y me fui a mi cuarto feliz. Y desde ese día, hermanos, yo tengo un Padre todopoderoso. Un Padre todopoderoso. Nunca he tenido problemas de autoestima, de que me faltó a qué, nada. Porque para el Padre que yo tenía no había nada imposible. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque Él rompe todas las enemistades. Tomó unos años que Él quitara los resentimientos y las cosas que tenía de asuntos familiares ahí, de los primos que te marginan y todas esas cosas. Pero después, cuando vi su vida y vi la mía que tenía en Cristo Jesús, más bien oraba por ellos. ¿Se dan cuenta? Dios quita todas las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros, a vosotros que estabais lejos, a los que estaban y a los que estaban cerca, porque por medio, ¿se dan cuenta? A los gentiles, paganos que no sabían nada de Dios, les predicó el evangelio y vinieron. A los judíos que sabían tanto de Dios y no habían sabido cómo interpretarle, les predicó y le entendieron. Y a los que le entendieron, los hizo uno solo. ¿Amén? ¿Entiendes el evangelio? ¿Entiendes que ahora en Cristo Jesús eres una nueva criatura? Que el pasado se queda atrás, que si Dios es tu Padre, tú ya no puedes tener esos lastres del pasado, porque Él estás reconciliado con Dios. Por medio de Él, dice, y vino y anunció, y dice, porque por medio de Él, los unos, miren el verso 18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no hay diferencia para tener acceso a Dios. No hay raza, no hay color, no hay nada, hermano, no hay educación, no hay grado, no hay título, no hay dinero, no hay posición. Tenemos al Padre acceso solo porque estamos en Cristo Jesús. Que Dios permita que eso les abra la mente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Hermanos, cuando tú entiendes eso, ¿no te explota la mente? ¿Qué Lady Diana? ¿Qué príncipe de no sé qué allá en Inglaterra? Eres familia de Dios. Si eso no te explota la mente, no sé qué te puede explotar. Por eso cuando a mí a veces me decían, me acuerdo que vino acá la señora Violeta y estábamos correteando, buscando qué hacer el suizo, pues. No teníamos colegio y entonces ¿con quién? ¿Con quién hablamos? Ha venido Violeta Correa de Balaunde. Uy, y ahora, ay, ¿quién le habla? ¿Quién le habla? Sal, abran paso que acabo yo. Padre, tú tienes que hacer que esta mujer me escuche. Porque todo está sujeto a Dios. Todo está sujeto a Dios. Hermana me dio su tarjeta. Con esa tarjeta llegué al Palacio de Gobierno. Acá estoy, señora Violeta. Y ella me dio otra tarjeta para irme a la UCI. Bueno, es una historia, ¿no? Y cada vez que llegaba yo era la del tarjetazo. Acá está. Dios era el que abría puertas. Ellas me daban la tarjeta, pero yo le oraba al Rey de los Cielos. Padre, en tu nombre, por favor. Así salió el 7084. Así salió el peruano suizo. Porque le creía a Dios. Él era mi Padre. No había límite humano.
somos parte de la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Y el mundo tiene que saber que el que te respalda a ti supera todos los respaldos del mundo. Y no podemos temer, hermanos, somos hijos de Dios. Y Dios sabe, hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, sobre la palabra de verdad y las profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y ahí entramos con Pedro, amén. Ahí entramos con Pedro. ¿Qué cosa dice Pedro que somos nosotros? Vuelve a decirnos lo mismo. Vosotros sois, usa la metáfora de piedras vivas. Ustedes son piedras vivas, somos piedras vivas, edificando una casa espiritual. O sea, si bien es cierto que cada uno en lo particular busca y alaba a Dios, pero al mismo tiempo somos un templo. Y un templo no es de una sola piedra. Un templo es de todas las piedras que se forman y se reúnen y le van dando la forma. Ahí claramente dice, estamos edificados en Él. Y Pedro dice, sí, son real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios para anunciar. Nosotros no puede haber el anuncio, hermanos, si no hay la unión en el cuerpo. No puede haber el anuncio. Si tenemos una iglesia dividida, fragmentada, resentida, no puede, porque tenemos que ser un cuerpo sano, un cuerpo que entiende que somos uno en Cristo Jesús. Por eso Jesús hace la oración más audaz. Juan 17, 21, ahí voy a terminar. No he podido tocar la otra parte, pero Juan 17, 21. Gracias, Señor. Leámoslo desde el 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, ahí entramos nosotros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué cosa, hermanos? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso dice el Señor que estamos en Cristo, pero Cristo también está en nosotros. Y no hay otra forma, hermanos, que el mundo crea que la iglesia tiene poder, que la iglesia tiene autoridad, que la iglesia puede ser usado, a menos que todos seamos uno. Vamos a orar. No me da el tiempo para tocar la parte de Cristo en nosotros. Lo veremos el próximo martes. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque somos tu familia. Somos tu cuerpo aquí en la tierra. Una expresión, Señor, una simple expresión, porque habemos muchas formas de expresión de tu cuerpo aquí en esta tierra. Hay hermanos que son de diferentes congregaciones, que tienen una fe bíblica, Señor, que también pueden, también te sirven y también son parte de tu cuerpo, Señor. Y que tal vez tengan diferente forma de alabar o diferente forma de adorar, pero mientras las verdades y los fundamentos de tu palabra sean los mismos, Señor, que establece la Escritura, nos gozamos por ellos también. Esto nos hace no mirar con discriminación ni con sectarismo, Señor, sino por lo contrario, ser celosos del fundamento de la palabra de Dios, como dice Efesios, que aquel mismo fundamento que pusieron los apóstoles, Señor, los cuales nos enseñan que somos uno en ti, que tú nos has comprado a precio de sangre, tú nos has justificado y que es en ti, Señor, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados y que por medio de tu Espíritu estamos siendo transformados día a día. Gracias, Padre, por hacernos recordar que todo resentimiento, toda enemistad cae delante de tu presencia. Tú quitas toda atadura, toda ligadura de impiedad. Tú nos haces recordar que somos los unos de los otros, que estamos para servirnos los unos a los otros y que el perdón, Señor, es producto de una vida de oración y de comunión contigo. Oh Dios, haznos recordar que por esto has orado al Padre, porque tú quieres que la gloria que estaba en ti, también esté en nosotros, para que seamos uno, Señor.
uno como tú y el Padre son uno, para que estemos en ti, para que seamos perfeccionados, Señor, en esa unidad, para que el mundo conozca, Señor, que tú has sido enviado por el Padre a vivir y a morar en medio de nosotros y que ahora estás a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mis amados.